Muy buenas, queridísimos oyentes del canal Literario Arge. Vamos a continuar con el curso de la guía de lectura metafísica de Aristóteles del profesor italiano Giovanni Reale, que tenemos acá en este repartido de la Universidad de la República Oriental del Uruguay. Bien, a por ello. Primero empezamos leyendo, como hemos hecho en los encuentros anteriores, empezamos leyendo a Giovanni Reale, el profesor, y después cotejamos con el auténtico Aristóteles, con la metafísica real acá. Por ello, dice: sigue un examen de la filosofía de Platón en la que Aristóteles ve también los antecedentes de la doctrina de las cuatro causas. La famosa doctrina platónica de las ideas o formas resulta, según el Estagirita, de la combinación de teorías de Heráclito, lean, con el método socrático del concepto interpretación, que tendría gran éxito aún entre los eruditos modernos. Convencido, por un lado, como los seguidores de Heráclito, de que lo sensible está sometido a un flujo continuo, y por otro, de la pertinencia del método socrático de la definición, que postula al contrario un objeto estable y móvil, de características por tanto opuestas a lo sensible. Platón introdujo otras realidades, las formas o ideas, como objetos a los que se refieren las definiciones. Entre las ideas y las cosas sensibles se establecía una relación de participación, designándola sencillamente por lo que Pitágoras llamaba imitación, aunque sin profundizar en ella. Además, Platón puso como objeto intermedio entre las ideas y las cosas los entes matemáticos, que son múltiples en cuanto sensibles, pero inmóviles y eternos como las ideas. Más adelante Platón trataría también, y aquí Aristóteles se refiere a doctrinas que no encontramos en los diálogos, sino en forma de vagas alusiones, es decir, a doctrinas no escritas, de determinar los elementos a partir de los cuales se originan las ideas mismas. Estos elementos son diada grande pequeño, el uno. El Estagirita se remite así en parte a los pitagóricos y en parte disiente de ellos. Luego de mencionar algunas incoherencias de esta doctrina, Aristóteles subraya que las causas de que sirvió Platón son fundamentalmente dos: la formal, las ideas son causas formales de las cosas, y el uno es causa formal de las ideas. Y la material, la diada grande pequeño, desempeña el papel de la causa material. Asimismo, Platón entendía la causa formal como causa del bien, o sea, como causa final, y la causa material como causa del mal. Ya Anaxágoras y sobre todo Empédocles lo habían entendido de esa manera. Hay que leer a los presocráticos, muchachos, para poder entender de qué estamos hablando. Vamos a ver hasta dónde vamos a ir. Esto acá dice sobre el capítulo 6. Vamos a ver si leemos el 6. Aristóteles resume del modo siguiente los resultados aquí obtenidos. La mayoría de los pensadores hablan de causa material, algunos también de causa motriz. Los platónicos hablaron en particular de la causa formal, pero no con suficiente claridad. La causa final solo ha llegado a entreverse y de ella se ha hablado impropiamente, en el capítulo 7. Bien, seguimos un poco más a ver qué nos dice. Una vez expuestas las ideas de sus predecesores, Aristóteles emprende un examen crítico de las mismas, comenzando por los físicos, que consideraban como causa las cosas un solo elemento, monistas, o varios, pluralistas, y por los pitagóricos. A los monistas les opone estas objeciones. A. Introdujeron causas capaces de explicar únicamente las cosas corpóreas, mas no las incorpóreas. B. No hablaron con precisión de ninguna causa motriz. Y C. Ignoraron toda causa formal. D. El elemento originario que escogieron es impropio. A Empédocles le achaca el haber tenido por original los cuatro elementos que empero se transforman unos en otros, y haber también introducido causas opuestas del movimiento, amor y odio. En lo que atañe a Anaxágoras, Aristóteles señala toda una serie de dificultades implícitas en su concepción de la originaria mezcla de homeomerías. Por último, a los pitagóricos les reprocha lo siguiente. A. Descubrieron, sí, principios más elevados que los de los naturalistas, pero se limitaron a explicar los fenómenos físicos.
B. No dieron razón del principio del movimiento. Y C. No aclararon el modo en que los caracteres físicos de los cuerpos se derivan de los números. D. No explicaron adecuadamente cómo las distintas cosas se derivan de los números. En el capítulo 8. Así que tenemos capítulo 6, 7 y 8. Vamos a ver qué podemos leer de todo esto, ¿no? Sobre todo nos interesa leer el que se refería al platonismo. A ver. Acá, 6. Empecemos con este. A estas diversas filosofías siguió la de Platón, de acuerdo a las más veces con las doctrinas pitagóricas, pero tiene también sus ideas propias, en las que se separa de la escuela itálica. Platón desde su juventud se había familiarizado con Crátilo, su primer maestro. Voy a ir anotando para ir, por ejemplo, acá nos sugiere a Crátilo, ¿no? Y hay una nota al pie en la que dice: discípulo de Heráclito, Crátilo exageró todavía más sus doctrinas, como se verá más adelante, libro 4 y capítulo 5, llegando hasta condenar los hombres a un silencio absoluto, a causa de la absoluta incertidumbre de todas las cosas. Vamos a ver, me voy a anotar acá, leer a Crátilo. Porque más allá de lo que hacemos en el canal, que es difundir la lectura y leer fragmentos de distintos libros y autores, también queremos seguir haciéndolo nosotros, ¿no? Por nuestro propio gusto, por nuestro propio crecimiento, nuestro propio placer, nuestro propio disfrute de los libros, de la lectura. Y amamos, como ya dijimos, los griegos, los romanos. La literatura antigua es la que más nos gusta. Bien, estábamos ahí. Su primer maestro y efecto de esta relación era partidario de la opinión de Heráclito, según el que todos los objetos sensibles están en un flujo o cambio perpetuo, y no hay ciencia posible de estos objetos. Más tarde conservó esta misma opinión. Por otra parte, discípulo de Sócrates, cuyos trabajos no abrazaron ciertamente más que la moral y de ninguna manera el conjunto de la naturaleza, pero que al tratar de la moral se propuso lo general como objeto de sus indagaciones, siendo el primero que tuvo el pensamiento de dar definiciones. Platón, heredero de su doctrina, habituado a la indagación de lo general, creyó que sus definiciones debían recaer sobre otros seres que los seres sensibles. ¿Por qué? ¿Cómo dar una definición como de los objetos sensibles que mudan continuamente? Estos seres los llamó ideas, añadiendo que los objetos sensibles están fuera de las ideas y reciben de ellas su nombre, porque en virtud de su participación en las ideas, todos los objetos de un mismo género reciben el mismo nombre que las ideas. La única mudanza que introdujo en la ciencia fue esta palabra: participación. Los pitagóricos dicen en efecto que los seres existen a imitación de los números, Platón que existen por participación en ellos. Hay sutiles diferencias en estas formas de ver las cosas que invitamos a investigar. Bien, la diferencia es solo de nombre. En cuanto a indagar en qué consiste esta participación o esta imitación de las ideas, es cosa de que no se ocuparon ni Platón ni los pitagóricos. Además, entre los objetos sensibles y las ideas, Platón admite seres intermedios, los seres matemáticos, distintos de los objetos sensibles en cuanto son eternos e inmóviles, y distintos de las ideas en cuanto son muchos de ellos semejantes, mientras que cada idea es la única de su especie. Siendo las ideas causa de los demás seres, Platón consideró sus elementos como los elementos de todos los seres. Desde el punto de vista de la materia, los principios son lo grande y lo pequeño. Desde el punto de vista de la esencia, es la unidad. Porque en tanto que las ideas tienen lo grande y lo pequeño por sustancia, y que por otra parte participan de la unidad, las ideas son números. Sobre esto de ser la unidad, la esencia por excelencia, y que ninguna otra cosa puede aspirar a este título, Platón está de acuerdo con los pitagóricos, así como lo está también en la de ser los números causas de las esencias de los otros seres. Pero reemplazar por una diada,
¿Qué quiere decir con esto de diada? Hay una nota al pie que la voy a leer también. Dice, esta expresión no es probablemente la de Platón, y sí de los filósofos platonianos. Designa el principal material, es esa naturaleza potencial y ese ser indeterminado que es la vez los contrarios, y que realizándose puede igualmente hacerse lo uno o lo otro. Los pitagóricos adoptaron igualmente esta expresión, mas según ellos, la diada no es la materia, en tanto que diada lo es como primer término múltiple. Bien, continuamos. El infinito considerado como uno. Constituir el infinito de lo grande y de lo pequeño, he aquí lo que le es peculiar. Además coloca los números fuera de los objetos sensibles, mientras que los pitagóricos pretenden que los números son los objetos mismos, y no admiten los seres matemáticos como intermedios. Si a diferencia de los pitagóricos, Platón colocó de esta suerte la unidad y los números fuera de las cosas e hizo intervenir las ideas, esto fue debido a sus estudios sobre los caracteres distintos de los seres, porque sus predecesores no conocían la dialéctica. En cuanto a esta opinión, según lo que es una diada, el otro principio de las cosas, procede de que todos los números, a excepción de los impares, salen fácilmente de la diada, como de una materia común. Sin embargo, es distinto lo que sucede, como dice Platón, y su opinión no es razonable, porque hace una multitud de cosas con esta diada considerada como materia, mientras que una sola producción es debida a la idea. Pero en realidad de una materia única solo puede salir una sola mesa, mientras que el que produce la idea única, produce muchas mesas. Lo mismo puede decirse del macho con relación a la hembra. Esta puede ser fecundada por una sola unión, mientras que por el contrario, el macho fecunda muchas hembras. He aquí una imagen del papel que desempeñan los principios de que se trata. Tal es la solución dada por Platón a la cuestión de que nos ocupa, resultando evidentemente de lo que precede, que sólo se ha servido de dos causas, la esencia y la materia. En efecto, admite por una parte las ideas, causa de la esencia de los demás objetos, y la unidad, causa de las ideas. Y por otra, una materia, una sustancia, en la que se aplican las ideas para constituir los seres sensibles, y la unidad para constituir las ideas. ¿Cuál es esta sustancia? Es la diada, lo grande y lo pequeño. Colocó también en uno de estos dos elementos la causa del bien, y en el otro la causa del mal, punto de vista que no ha sido muy particularmente objeto de indagaciones de algunos filósofos anteriores como Empedocles y Anaxágoras. 7. Acabamos de ver breve y sumariamente qué filósofos han hablado de los principios y de la verdad, y cuáles han sido sus sistemas. Este rápido examen es suficiente, sin embargo, para hacer ver que ninguno de los que han hablado de los principios y de las causas nos ha dicho nada que no pueda reducirse a las causas que hemos consignado nosotros en la física, pero que todos, aunque oscuramente y cada uno por distinto rumbo, han vislumbrado algunas de ellas. En efecto, unos hablan del principio material que supone uno o múltiple, corporal o incorporal. Tales son, por ejemplo, lo grande y lo pequeño de Platón, el infinito de la escuela itálica, el fuego, la tierra, el agua y el aire de Empédocles, la infinidad de las homeomerías de Anaxágoras. Todos estos filósofos se refirieron evidentemente a este principio, y con ello todos aquellos que admiten como principio el aire, el fuego o el agua, o cualquier otra cosa más densa que el fuego, pero más sutil que el aire, porque tal es, según algunos, la naturaleza del primer elemento. A ver, pone una nota al pie sobre esto y dice: Anaximandro, si hemos de creer a Alejandro de Afrodisia, también para leer, ¿no? Otros creen que Anaximandro tomó por principio el infinito, opinión que puede conciliarse con la observación de Alejandro de Afrodisia. Bien. Estos filósofos solo se han fijado en la causa material. Otros han hecho indagaciones sobre la causa del movimiento, aquellos, por ejemplo, que afirman como principios la amistad y la discordia, Empédocles, ¿no? O la inteligencia o el amor. En cuanto a la forma, en cuanto a la esencia, ninguno de aquellos ha tratado de ella de un modo claro y preciso. Lo que mejor lo han hecho son los que han recurrido a las ideas y a los elementos de las ideas, porque no consideran las ideas y sus elementos, ni como la materia de los objetos sensibles, ni como los principios del movimiento. Las ideas, según ellos, son más bien causas de inmovilidad y de inercia, pero las ideas suministran a cada una de las otras cosas su esencia, así como ellas la reciben de la unidad. En cuanto a la causa final de los actos,
de los cambios, de los movimientos, nos hablan de alguna causa de este género, pero no le dan el mismo nombre que nosotros, ni dicen en qué consisten. No voy a leer la nota al pie en este caso, pero sí voy a continuar la lectura de Aristóteles. Dice: los que admiten como principio la inteligencia o la amistad, dan a la verdad estos principios como una cosa buena, pero no sostienen que sean las causas final de la existencia o de la producción de ningún ser. Y antes dicen, por el contrario, que son las causas de sus movimientos. De la misma manera, los que dan este mismo carácter de principio a la unidad o al ser, los consideran como causa de la sustancia de los seres, de ninguna manera como aquellos en vista de lo cual existen y se producen las cosas. Y así dicen y no dicen, sino, si puedo expresarme así, que el bien es una causa, mas el bien que mencionan no es el bien hablando en absoluto, sino accidentalmente. La exactitud de lo que hemos dicho sobre las causas, su número, su naturaleza, está pues confirmada, al parecer, por el testimonio de todos estos filósofos y hasta por su impotencia para encontrar algún otro principio. Es evidente además que en la indagación de que vamos a ocuparnos debemos considerar los principios o bajo todos estos puntos de vista o bajo alguno de ellos. Pero ¿cómo se ha expresado cada uno de estos filósofos? ¿Y cómo han resuelto las dificultades que se relacionan con los principios? He aquí los puntos que vamos a examinar. 8. No recuerdo si yo había marcado como el 8 a leer acá en... Sí, vamos a ver. A por ello. Todos los que suponen que el todo es uno, que no admiten más que un solo principio, la materia, que dan a este principio una naturaleza corporal y extensa, incurren evidentemente en una multitud de errores porque solo reconocen los elementos de los cuerpos y no de los seres incorporales. Y sin embargo, hay seres incorporales. Y después, aun cuando quieran explicar las causas de la producción y destrucción y construir un sistema que abrace toda la naturaleza, suprimen la causa del movimiento. Otro defecto consiste en no dar por causa en ningún caso ni la esencia, ni la forma, así como el aceptar sin el suficiente examen como principio de los seres un cuerpo simple cualquiera, menos la tierra, el no reflexionar sobre esta producción o este cambio cuyas causas son los elementos y por último, no determinar cómo se opera la producción mutua de los elementos. Tomemos por ejemplo el fuego, el agua, la tierra, el aire. Estos elementos provienen unos de los otros, unos por vía de reunión, otros por vía de separación. Esta distinción importa mucho para la cuestión de la prioridad y la posteridad de los elementos. Desde el punto de vista de la reunión, el elemento fundamental de todas las cosas parece ser aquel del cual, considerado como principio, se forma la tierra por vía de agregación. Y este elemento deberá ser el más tenue y el más sutil de los cuerpos. Los que admiten el fuego como principio son los que se conforman principalmente con este pensamiento. Todos los demás filósofos reconocen en igual forma que tal debe ser el elemento de los cuerpos, y así ninguno de los filósofos posteriores que admitieron un elemento único consideró la Tierra como principio, a causa sin duda de la magnitud de sus partes, mientras que cada uno de los demás elementos ha sido adoptado como principio de alguno de aquellos. Unos dicen que es el fuego el principio de las cosas, otros el agua, otros el aire. ¿Y por qué no admiten igualmente, según lo común opinión, como principio la Tierra? ¿Por qué generalmente se dice que la Tierra es todo? El mismo Siodo dice que la Tierra es el más antiguo de todos los cuerpos. Tan antiguo y popular es esta creencia, desde este punto de vista, ni los que admiten un principio distinto del fuego, ni los que suponen el elemento primero más denso que el aire y más sutil que el agua, podían por tanto estar en lo cierto. Pero si lo que es posterior bajo la relación de las generaciones anterior por su naturaleza, y todo compuesto, toda mezcla, es posterior por la generación, se sucederá todo lo contrario. El agua será anterior al aire y la tierra al agua. Limitémonos a las observaciones que quedan consignadas con respecto a los filósofos, que solo han admitido un solo principio material, mas son también aplicables a los que admiten un número mayor de principios, como Empédocles, por ejemplo, que reconoce 4 cuerpos elementales, pudiéndose decir de él todo lo dicho de estos sistemas. He aquí lo que es peculiar de Empédocles. Nos presenta los elementos procediendo los unos de los otros, de tal manera que el fuego y la tierra no permanecen siendo siempre el mismo cuerpo. Este punto lo hemos tratado en la física. Así como la cuestión de saber si
deben admitirse una o dos causas del movimiento. En nuestro juicio, la opinión de Empédocles no es ni del todo exacta ni del todo irracional. Sin embargo, los que adoptan sus doctrinas deben desechar necesariamente todo tránsito de un estado a otro, porque lo húmedo no podría proceder de lo caliente, ni lo caliente de lo húmedo, ni el mismo Empédocles no dice cuál sería el objeto que hubiera de experimentar estas modificaciones contrarias, ni cuál sería esa naturaleza única que se haría agua y fuego. Podemos pensar que Anaxágoras admite dos elementos por razones que ciertamente él no expuso, pero que si se le hubieran manifestado indudablemente habría aceptado, porque bien que en suma sea absurdo decir que en un principio todo estaba mezclado, puesto que para que se verificara la mezcla debe haber primero separación, puesto que es natural que un elemento cualquiera se mezcle con otro elemento cualquiera, y en fin, porque supuesta la mezcla primitiva, las modificaciones y los accidentes se separarían de las sustancias, estando las mismas cosas igualmente sujetas a la mezcla y a la separación. Sin embargo, si nos fijamos en las consecuencias y se precisa lo que Anaxágoras quiere decir, se hallará que no tengo la menor duda que su pensamiento no carece ni de sentido ni de originalidad. En efecto, cuando nada estaba aún separado, es evidente que nada de cierto se podría afirmar de la sustancia primitiva. Quiero decir con esto que la sustancia primitiva no sería blanca, ni negra, ni parda, ni de ningún otro color. Sería necesariamente incolora, porque en otro caso tendría alguno de estos colores. Tampoco tendría sabor por la misma razón, ni ninguna otra propiedad de este género. Tampoco podría tener calidad, ni cantidad, ni nada que fuera determinado, sin lo cual hubiera tenido alguna de las formas particulares del ser. Cosa imposible cuando todo está mezclado, y lo cual supone ya una separación. Ahora bien, según Anaxágoras, todo está mezclado, excepto la inteligencia. La inteligencia solo existe pura y sin mezcla. Resulta de aquí que Anaxágoras admite como principios, primero, la unidad, porque es lo que aparece puro y sin mezcla. Después otro elemento, lo indeterminado antes de toda determinación, antes que haya recibido forma alguna. A este sistema le falta verdaderamente claridad y precisión. Sin embargo, en el fondo del pensamiento de Anaxágoras hay algo que se aproxima a las doctrinas posteriores, sobre todo a lo de los filósofos de nuestros días. Las únicas especulaciones familiares a los filósofos de que hemos hablado recaen sobre la producción, la destrucción y el movimiento, porque los principios y las causas, objeto sensible, pero los extiende sus especulaciones a todas sus indagaciones, son casi exclusivamente los de la sustancia, los seres, que admite por una parte seres sensibles y por otra seres no sensibles. Estudian evidentemente estas dos especies de seres, por tanto será conveniente detenerse más en sus doctrinas y examinar lo que dicen de bueno o de malo, que se refiere a nuestro asunto. Los que llaman pitagóricos emplean los principios y los elementos de una manera más extraña aún que los físicos, y esto procede de que toman los principios fuera de los seres sensibles. Los seres matemáticos están privados de movimiento, a excepción de aquellos de que trata la astronomía. Perdón, la astronomía no, la astronomía. Ahora bien, todas sus indagaciones, todos sus sistemas recaen sobre los seres físicos. Explican la producción del cielo, observan lo que pasa en sus diversas partes, sus revoluciones y sus movimientos. Y a esto es a lo que aplican sus principios y sus causas. Como si estuvieran de acuerdo con los físicos para reconocer que el ser está reducido a lo que es sensible, a lo que abraza nuestro cielo. Pero sus causas y sus principios bastan, en nuestra opinión, para elevarse a la concepción de los seres que están afuera del alcance de los sentidos. Causas y principios que podrían aplicarse mucho mejor a esto que a las condiciones físicas. Pero ¿cómo tendría lugar el movimiento si no hay otra sustancia que el finito y lo infinito, lo par y lo impar? Los pitagóricos nada dicen de esto, ni explican tampoco cómo pueden operarse sin movimiento y sin cambio la producción y la destrucción, o las revoluciones de los cuerpos celestes. Supongamos por otra parte que se les concede o que resulte demostrado que la extensión sale de sus principios. Habrá que explicar por qué ciertos cuerpos son ligeros, porque otros son pesados. Porque ellos declaran, y esta es una pretensión, que todo lo que dicen de los cuerpos matemáticos lo firman de los cuerpos sensibles, y por esta razón jamás han hablado del fuego, de la tierra, ni de los otros cuerpos análogos, como si tuvieran nada de particular decir de los seres sensibles. Además, ¿cómo concebir que las modificaciones del número y el número mismo sean causa de lo que existe, de lo que se produce en el cielo en todos los tiempos y hoy, y que no haya, sin embargo, ningún otro número fuera de este número que constituye el mundo?
En efecto, cuando los pitagóricos han colocado en tal parte del universo la opinión de la oportunidad, y un poco más arriba o más abajo la injusticia, la separación, la mezcla, diciendo para probar que es así, que cada una de estas cosas es un número, y que está en la misma parte del universo se encuentra ya una multitud de magnitudes, puesto que cada punto particular del espacio está ocupado por alguna magnitud. El número que constituye el cielo es entonces lo mismo que cada uno de estos números, o bien se necesita de otro número además de aquel. Platón dice que se necesita otro. Admite que todos estos seres, lo mismo que sus causas, son igualmente números. Pero las causas son números inteligibles, mientras que los otros seres son números sensibles. Bueno, hasta aquí llegamos desde el capítulo 6 al 8. A leer, muchachos.